buenas tardes, mi nombre es Así Miranda Araceli Dair y hoy voy a realizar una presentación de la anatomía del esqueleto del cráneo, especialmente en el hueso temporal, en sus bordes y en la cara interna. El hueso temporal. El hueso temporal es uno de los huesos pares que tenemos en el cráneo. El otro vendría a ser el hueso parietal. El hueso parietal. El hueso temporal se va a articular con el hueso malar en la porción delantera, que se va a articular con el hueso malar con su porción horizontal. También por delante se va a articular con el ala mayor del esfenoides. Por arriba se articula con el hueso parietal por una sutura dentada. Por detrás se va a articular con el hueso occipital y por abajo se articula con el hueso maxilar inferior por medio de la articulación temporomandibular. El hueso temporal y sus bordes. Para presentar el primer borde es el borde superior. El borde superior se encuentra en el peñasco de la porción petrosa. El peñasco de la porción petrosa y vendría a ser este. Este es el borde superior, que casi en toda su región está ocupado por el surco del seno superior petroso. También presenta por delante de la impresión trigeminal, presenta una excavación que es dada por la escotadura que tiene relación con el nervio trigémino. Este borde superior va a dividir la cara interna del hueso temporal en una cara antero superior y una cara postero superior. La cara antero superior se encuentra en la porción escamosa y la cara postero superior se encuentra en la porción mastoidea. Es importante resaltar algunos elementos anatómicos que se encuentran en la cara antero superior, como por decir la eminencia arcuata, el tegmen tympani y los hiatos de falopio que se encuentran entre la eminencia arcuata y el tegmen tympani. Por estos hiatos de falopio van a pasar lo que van a ser los nervios petrosos. Finalmente, el cuarto elemento anatómico relevante va a ser el cavum de Meckel, que es la escotadura por donde va a pasar el ganglio de Gasser que tiene relación con el nervio trigémino. En la cara postero superior vamos a encontrar el conducto auditivo interno y el acueducto del vestíbulo. También podemos observar la apófisis estiloides que no se encuentra en la cara postero superior, pero sí se observa en la cara interna del hueso temporal. El borde inferior. Aquí podemos observar al hueso temporal en su cara inferior. Podemos observar las siguientes estructuras: el vértice del peñasco, el conducto carotidio, la fosa yugular, el orificio estilomastoideo, que se encuentra entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea, el orificio mastoideo perteneciente a la región mastoidea, la apófisis estiloides, como ya lo habíamos dicho, el conducto auditivo externo y finalmente la apófisis cigomática, que esta es la que se articula con la porción horizontal del malar. El borde inferior, que se encuentra en esta región, divide a la cara inferior del hueso temporal en una cara antero inferior y una cara postero inferior. En la cara postero inferior vamos a encontrar el conducto carotidio por donde pasa la arteria carotidia interna. Se introduce en el peñasco, pasa por el peñasco, sube por el vértice y se va a ingresar al seno cavernoso. Por debajo del conducto carotidio encontramos la fosa yugular. La fosa yugular, que es por donde entra la fosa yugular interna.
Podemos observar también la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea encontramos lo que es el conducto estilomastoideo o orificio estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial. En la cara anteroinferior vamos a encontrar lo que va a ser la apófisis vaginal, que enfunda a la apófisis estiloides, y también la región no articular de la cavidad glenoidea. La base del temporal. En la región petrotimpánica se confunde mucho con toda la región mastoidea, que aquí observamos en la cara interior del hueso temporal y en la cara exterior o exocraneal del hueso temporal, la porción mastoidea, la porción mastoidea. La base del temporal, solamente en la superficie exocraneal se puede observar la base del temporal por el conducto auditivo externo. Esa es la única porción que se observa de la base del hueso temporal, el conducto auditivo externo. También en esta superficie exocraneal se encuentran las siguientes estructuras: la escama del temporal, donde se posa el músculo temporal, la apófisis cigomática, que en su porción anterior se engrosa y forma lo que es el condilo, la cavidad glenoidea y la apófisis mastoides. El vértice del temporal vamos a observarlo desde la cara inferior del hueso temporal. El vértice del hueso temporal es esta estructura, se encuentra aquí, por donde pasa el borde inferior. En el vértice del hueso temporal se encuentra el conducto carotídeo, el orificio anterior del conducto carotídeo, por donde pasa la arteria carotídea interna. También se encuentran los agujeros rasgados anterior y posterior. El agujero rasgado anterior, que es va a separar lo que es el peñasco del ala mayor del esfenoides. Y el agujero rasgado posterior va a separar el peñasco del hueso occipital. Por el agujero rasgado posterior pasan el nervio glosofaringio, hipogloso y vago, y también la vena yugular interna. Ahora, la conformación interna del hueso temporal. Para verla, vamos a ver el hueso temporal desde su cara interna. Como hemos mencionado anteriormente, tiene una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea. La conformación interna podemos observar en la porción escamosa, porción petrosa y porción mastoidea las siguientes estructuras, iniciando en la porción escamosa con la fisura petrosa escamosa, que es esta, los hiatos de falopio por donde pasan los nervios petrosos, que van a ser hiato del canal petroso mayor, hiato del canal petroso menor, también el surco del nervio petroso menor y surco del nervio petroso mayor, por donde pasan los nervios petrosos. Observamos también la porción petrosa, que es esta, por donde pasa el borde superior, y también el surco del seno petroso superior. El surco del seno petroso superior. Vemos el canal carotídeo, por donde pasa la arteria carotídea, la inversión trigeminal y el agujero mastoideo en la porción mastoidea. Finalmente la eminencia arcuata, que es esta, la eminencia arcuata. Vamos a observar la configuración interna de la porción mastoidea. Aquí observamos las celdas mastoideas, el conducto carotídeo interno, la apófisis mastoides o mastoidea, la apófisis estiloides, que está enfundada por la apófisis vaginal. Finalmente, la arquitectura y osificación del hueso temporal.
En su arquitectura tenemos que la porción escamosa está constituida por 2 láminas de tejido óseo esponjoso y 2 láminas de tejido óseo compacto. La porción petrosa también está constituida por tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Y la porción mastoidea está constituida por tejido óseo esponjoso. En su osificación observamos que la porción escamosa y la porción mastoidea van a tener una osificación intramembranosa. Esta osificación es directa. Es directa. Y la porción petrosa va a tener una osificación endocondral. Esto quiere decir que el tejido cartilaginoso va a ser reemplazado por tejido óseo.